Hola Soles, bienvenido a nuestro programa número 69 de Camino, Verdad y Vida. Hoy abordaremos un tema muy lindo con el equipo. Hola equipo primero, Hola. ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están todos? En el programa anterior, retomando un nuevo ciclo con todos los bríos y las nuevas energías, contábamos un poco de los mensajes recibidos, de los viajes quizá que nos tocan hacer en este año, pero también de los que ya hicimos, de los cuales vamos a hablar hoy. Uno de ellos muy importante, que fue el viaje hecho con Sixto Paz a Indonesia y Camboya, el cual queremos compartir en el día de hoy. Exactamente. Y hablar de que esos más de 18 días de viaje que estuvimos en el exterior, si bien fueron experiencias maravillosas y muy profundas desde todo punto de vista, queríamos compartir con ustedes las experiencias en dos lugares muy puntuales. El primero, Gudum Padang, la pirámide trunca, que le llaman así, en la isla de Java, en Indonesia. Y luego la experiencia del lugar que actualmente se llama Reino de Camboya, que ya en tierra firme entre los países de Tailandia y Vietnam. Entonces es un lugar muy especial, muy singular por las culturas tan diferentes, religiones tan diferentes a las nuestras, y bueno, un poco relacionarlo con todo lo que está ocurriendo de descubrimientos, de conocer la verdad, de conocer nuestros orígenes, porque hasta hace unos 10, 12 años, 15 años atrás, teníamos como el lugar más antiguo descubierto por científicos el espacio llamado Göbekli Tepe en Turquía, que data de unos 12 a 13 mil años de construcción, donde hay muchos monolitos, piedras talladas y lugares con formas justamente de templos. Son templos perfectamente alineados con la astrología del lugar, ¿no? Exactamente. Y entonces, a partir del 2014, oficialmente por científicos de Estados Unidos, se analizan por un equipo justamente que fue hasta el lugar por medio de aparatos que producen o generan pequeñas ondas sísmicas de ultrasonido. Se descubre, vamos a llamarle así, que hay una construcción por debajo de tierra, que es una construcción muy antigua, data de miles y miles de años atrás, entre 26.000 y 30.000 años atrás de construcción, y entonces se convierte en el punto oficial más antiguo del mundo. Recuerden que para esa época, para lo que era la historia hasta hace poco, nuestra, la que leemos en los libros y en las revistas científicas, la etapa del ser humano se registra como el hombre de Neandertal. Es que todo es anterior a la última glaciación. Eso es también lo que más impacta a la sociedad científica, ¿no? Recordemos que esto que dijo Roxana está afirmado por la National Geographic. No fueron simplemente gente inexperta o gente por hobby, sino que se hicieron estudios científicos en los cuales en la pirámide encontraron 3 capas. Exacto. La primera capa, que es de unos más o menos 2.000 años, la otra que va de 2.000 hasta 13.000, 15.000 años, y la última capa, que es la zona más antigua, data de unos 26 o 27.000 años de antigüedad. Exacto. Digamos y dejamos sentado aquí que Danny Hilman Natawija es un geólogo indonesio que se crió y estudió en el mismo país y ha estudiado este lugar arqueológico y confirmó que es una construcción artificial que es gigante para sus medidas, y lo que implica esto es que hay ciertas
parámetros o ciertas características singulares. Lo primero sería que fue construido sobre un volcán extinto. Eso sería lo primero. Usado también granito. Exacto. Que no es muy común en la zona, ya que estamos hablando de un país netamente selvático. Si bien la zona es volcánica, la zona donde está Gudum Padan es en el medio de la selva. Exacto. Entonces, esas piedras que están fueron transportadas de canteras que no están muy cerca. Son monolitos que tienen la característica de ser algo así como hexagonales o pentagonales, monolitos pentagonales o hexagonales. Y todos ellos están formando parte no solo de las laderas de las pirámides, sino también luego formando las pequeñas salas o templos dentro de los cuales se meditaba, se trabajaba, se elevaban las vibraciones para entrar en contacto con las esferas superiores de conciencia. Sí, para darle un poco una idea, gran parte de la pirámide está debajo de tierra, no se ve, no se puede apreciar a simple vista. Únicamente, como lo que comentaba Roxana, se ven, sí, pequeñas zonas como diagramadas, ¿cómo se dice? Formadas, fijadas, donde se ven como que cierta intención de hacer como cuartos, templos, pero gran parte de la pirámide está bajo tierra. Por eso también la gran dificultad para poder explorar y poder estudiar eso, ¿no? Exacto. Digamos también que aparte de Danny Hillman, justamente, en 1914 el Departamento de Antigüedades de Indonesia hizo referencia al lugar arqueológico nuevamente porque había que esperar al fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el 45 para que el historiador holandés Krohn mencionara justamente este lugar y pudiesen tener acceso a las investigaciones. Es una construcción que justamente está datada entre el Holoceno y el Neolítico. Es un volcán extinto, como decíamos, de 885 metros de altura. Y luego el escocés Graham Hancock le da la importancia que tiene en el año 1979, cuando se empieza a investigar seriamente, y es que empiezan a llegar grupos de científicos americanos a estudiar este lugar. Y repetimos, todo esto que habla Roxana es todo de la primera fase, ¿no? La parte más superficial. Exactamente. Por estos aparatos de investigación que provocan esas ondas, se ha constatado que debajo de lo que es la pirámide rasa, porque no tiene una cúspide, sino que queda como trunca, debajo hay salas, tres grandes cámaras, ¿sí? Que dentro de las cuales estarían o habrían elementos antiguos, algo así como les pudiéramos decir, como si fuese una biblioteca, claro. Como si fuese un museo. Registros. Tanto de se puede decir, material como biblioteca o material mismo también de la cultura. Pero bueno, misteriosamente, como muchas veces ha pasado, no se ha explorado hasta donde se sabe, ¿no? No. Se sabe que hay cámaras, se ha constatado, pero no han hecho nada para excavar o para poder penetrar. Dentro de los estudios que se hicieron, la última gran expedición de investigación científica de los americanos llegó en el 2014, y pasados 10 años, al día de hoy, hablando con los guías del lugar, los locales, nunca hubo una devolución, nunca hubo un informe, nunca hubo un registro que ellos recibieran de lo que consta dentro de esas cámaras.
Es más, al día de hoy lo que sabemos por ellos mismos es que se cerraron las entradas a la pirámide y está prohibido investigar, acercarse o cavar, obviamente. No se puede excavar. Hay una guardia muy intensa. Y bueno, y en todo momento que entran grupos de turistas, estamos siendo acompañados por los guías locales. La pregunta sería, ¿por qué hicieron eso? Bueno, especulando un poco con todo lo que ha ocurrido hasta el momento, con la historia y la verdadera historia, tenemos indicios de que lo que podría encontrarse en ese lugar, como en muchos otros, no es conveniente para los que relatan la historia actualmente. Es decir, caerían por el piso los periodos históricos. Digamos que Gudum Padam fue donde se inició todo. Se Exacto. inició la humanidad, la Lemuria. Sería una de Entonces cambiaría mucho la historia, ¿no? de las primeras humanidades de la quinta humanidad, ¿no? Ahí, a eso íbamos. Y rompe un poco los esquemas que se venían, o el paradigma que se venía usando hasta esta época. Porque nada, como bien comentaba Roxana, ¿no? Lo último que se había hallado había sido Turquía, y no se había encontrado nada mucho más que pasara la última glaciación. Y esto rompe los esquemas. Nos está mostrando una historia que no está en los libros. Nos muestra una historia que está muy desdibujada y muy escondida. Claro, y eso lo que nos genera a nosotros es más curiosidad, porque nosotros que somos de investigar, de buscar información y llegar a un lugar en la medida de lo posible, al meditar, al hacer técnicas de dermóptica, de conectarnos con el lugar desde todo punto de vista, de meditar juntos, en grupo, eso nos permitió acceder a que justamente pudiésemos experimentar el lugar desde el otro punto, ¿no? Saber que se corresponde con la construcción de la época lemuriana. Porque además también nos confirma a nosotros todo lo que se han venido comunicando los guías con respecto a esa primera humanidad. Exacto, que la Lemuria fue la primer civilización, o vamos a decir, la primer humanidad, es decir, cuando los seres humanos aparecen por primera vez en el planeta Tierra, por decirlo de alguna manera clara y sencilla. Entonces, es una construcción que es sencilla, pero a su vez tiene mucho de perfección, y al día de hoy, con las herramientas que tenemos, la tecnología que tenemos, creo que no seríamos capaces de construir tamaña pirámide en ningún lado. Entonces, viéndolo con ojos claros, fríos y objetivamente, es una construcción que necesita tecnología muy desarrollada para que esas piedras, esos monolitos de 5 lados o de 6 lados, encastren perfectamente y no se necesite ningún tipo de cemento entre ellos para que no se muevan. Además, también confirmando lo que un poco sabíamos de esa humanidad, ¿no? Que era una humanidad que había llegado a tal punto que convivía en un perfecto equilibrio con la naturaleza, con la madre tierra. Como bien decía Roxana, son construcciones que son prácticamente de tierra y granito, nada más. Son simples, pero muy perfectas, pero muy bien hechas, ¿no? Y eso es lo más llamativo también, ¿no? Exacto. Porque repetimos de vuelta, hablamos de 27.000 años de antigüedad, que no son 2 días, ¿no? No, y que si nosotros vamos a los registros de las pirámides de Egipto, por ejemplo, y estas es mucho, mucho más antigua. Quedan mucho más antiguas. Por eso, bueno, cuando se habló de este viaje, cuando se empezó a hablar sobre esta posibilidad, bueno, mucha gente estuvimos realmente con esa idea de conocer, de poder
llegar a ser verbo óptica, de poder un poco acercarnos a ese lugar, de tener esa conexión. Exacto. Recordemos también que al hablar de Lemuria, de la época lemuriana, de la civilización de Lemuria, hay, por ejemplo, también grupos en Brasil que están estudiando las murallas de la época lemuriana. Hay pirámides bajo la selva que recién ahora se están descubriendo en estas últimas décadas. Hay estudios, hay registros. Lo que tenemos que ocuparnos, obviamente esto requiere de interés personal, ¿no? Y grupal. Leer, sin ir más lejos, Francisco Sosa Mandujano ha sacado un par de libros referidos a la Lemuria. Francisco Sosa es el hermano de Perú. Exactamente. Y el libro de él de Lemuria tiene una información maravillosa realmente, que si nosotros comparamos con las vivencias en la pirámide, se ajustan perfectamente a todo eso que él va relatando en ese libro, con mucha información, que dicho sea de paso no es de ahora, tiene unos años de editado y publicado. Si lo logran conseguir, acceder a él, realmente es maravillosa la información. Más allá de todo esto, las experiencias nuestras fueron que, y esto no es una psicosis grupal, porque cada uno lo vivió a su manera y de formas diferentes lo percibimos, que esa pirámide fue como una construcción, como si fuese una, sin mencionar Torre de Babel, pero fue un acercamiento de la tierra al cielo. Sí. O sea, la civilización tenía un desarrollo espiritual tan profundo que de alguna manera se quiso manifestar en el plano material, como es lógico en el ser humano, ese acercamiento al cielo, al universo, a lo superior. Y de hecho que entendemos que hay referencias en la Biblia que hablan justamente de esa escalera al cielo, porque si nosotros vemos la pirámide en su totalidad, es una gran escalera de ascenso con diferentes terrazas. Con 6 terrazas. Sí. Exacto. Que justamente por un tema de numerología, la séptima sería el mismo cielo, ¿no? Ahí está. 370 escalones. Ahí está. Los guías locales hablan de 5 terrazas, pero hay una inferior, que es la base de todo, y habría una séptima terraza, entre comillas, que justamente es esa puerta, esa séptima dimensión de conciencia. O sea, referida al despertar de la conciencia crística. ¿Sí? Porque sabemos que, bueno, era una civilización que tenía mucho control sobre lo que es espiritual, tenía una gran, muy avanzado. un gran nivel de Sí. evolución, ¿no? Un contacto con la naturaleza, con los elementos. Con los seres también. de Con las los seres. estrellas. Con todo, sí. En la armonía absoluta Una con la armonía total. naturaleza. En esa terraza superior, en la sexta terraza, la más alta, hay una especie de altar también, vamos a decir, donde hay unas grandes piedras que hoy, al día de hoy, están tapando, sellando la entrada a las salas o lo que llamaríamos esos espacios físicos interiores. Las 3 salas que están dentro de la pirámide. También nos enteramos que hay piedras que por su contenido en metal generan sonidos musicales, generan 5 sonidos musicales y pudimos disfrutar de la música de esos sonidos que se componía a través de los golpes con los dedos. Sí, el guía tomó una piedra y con la yema de sus dedos iba haciendo sonidos, la iba golpeando. Pero bien metálico. Una suerte de percusión, pero generando notas musicales. Un sonido vibracional Sí. tremendo. Maravilloso.
aparte que te transporta, Sí, porque sí. si bien no son notas musicales muy, muy marcadas, pero el sonido tan dulce y suave te logra envolver en esa vibración maravillosa. Ellos también tenían instrumentos musicales de cuerdas, de viento, de percusión. Pero en particular lo que destacamos es generar música a través de piedras. No sé, chicos, si quieren agregar alguna cosa más sobre lo que es este Gurung Padang. Bueno, no, recordar que en la civilización lemuriana se forjaron los discos solares, que hubieron grandes maestros en aquella época. Uno de ellos fue el maestro Enoch, en el cual también muchos integrantes del grupo pudo percibir Percibirlo su ahí. presencia, su energía. Y bueno, Enoch era como una especie de jefe del grupo, de líder. de líder, ¿no? ¿no? Era un maestro, era un un maestro. lemuriano. ser humano que despertó Despierto. Ahí está. y que lograban transmitir a través de sus conocimientos esa conexión, esa comunicación, esa información Recordemos a su también pueblo. que por lo que sabemos del plan cósmico, los lemurianos llegaron a tener esa evolución, ese salto evolutivo que se esperaba en la humanidad. Y este fue uno de los ejemplos del gran reseteo. El primero, fijá. La llamada Torre de Babel que se menciona en la Biblia es justamente eso, es la escalera del cielo, es ese contacto con el cielo, esa comunicación directa con el cielo que tanto se esperaba de nosotros. Por un descuido de los hermanos mayores, de los instructores y guardianes, se llegó a eso. Y al no estar, bueno, tuvieron que resetear. Y uno de los gran partícipes de todo ese proceso fue el maestro Enoch, justamente, que al ver lo que estaba despierto, se lo llevaron. Y es, por ejemplo, justamente un caso puntual que también Sisto comenta en uno de sus viajes a Ganímedes, que el cuerpo de Enoch está. A modo de, bueno, quizás recordatorio o parte de museo de la historia de la humanidad, el cuerpo de Enoch está en una especie de cámara criogénica conservado, recordando a este ser Exacto. que despertó mucha conciencia. Claro, ¿no se acuerdan que cuando intercedió por el tema de los pleyadianos, Claro. los mismos hermanos mayores se sintieron terriblemente conmovidos? A ver, de dónde salió esa emoción y ese los perdón seres- a tal punto claro. que Metatron, Sí. ¿no es así? Sí, La historia tal cual, pero se incorporó Una en él, no hermana para más. sentir y Los experimentar. ultraterrestres, Ahí está. seres de octava y novena Seres de dimensión. octava. Transmigró Y ahí no para Transmigró. experimentar esa sensación de perdón y De compasión. de compasión. Haciendo un simple resumen, los pleyadianos, al estar en contacto con la humanidad, cometieron un grave error que fue mantener relaciones sexuales con Las mujeres de la tierra. Sí. o también Sí, pleyadianas con sí, hombres, exacto. y además también compartir conocimiento. Claro. Esos 200 seres fueron castigados y el maestro Enoch, ya orbitando en una de las naves alrededor de la Tierra, pudo ver esa experiencia, pudo ver ese suceso y en una suerte también de empatía con esos seres, pidió que el castigo no fuera tan grave. Y como decía también Gabriela, en uno de esos momentos, un ser ultraterrestre llamado Metatron, que aparece también en la Biblia, tanto hebrea como también judía, se une a él para poder experimentar el perdón, el amor, la empatía con el otro. Y ahí, a partir de ahí, surge el mito de Enoch Metatron, Sí. que no sería un ser solo, sino que serían dos seres, y fue una de las primeras Transmigraciones. veces, ahí está, que Exacto. ocurre eso. Exactamente. Con respecto a lo que eran las instalaciones, no solo existe una pirámide en el lugar, creo que esto es importantísimo dejarlo claro también.
hay una serie de construcciones todo alrededor de la pirámide de Gudum Padán que al día de hoy se está tratando de recuperar en la medida que se obtienen dineros de parte del gobierno para ello. Alrededor entonces de la pirámide se nos dijo estarían viviendo por las construcciones que hay alrededor de unas 300.000 personas. Era una gran ciudad, ¿no? Entonces, imaginen la magnitud de esta civilización y aquello que pudiesen haber logrado espiritualmente. Luego de esa visitar experiencia esas dos... de poder trabajar, Donde meditar. fuimos 2 veces, ¿no? Fuimos 2 Fuimos días 2 días, seguidos. de también tener la tranquilidad de poder ir, de estar tranquilos el tiempo ahí. que, claro, tuvimos un buen rato y eso también fue interesante porque meditaciones En se cada pudo- nivel, sí, en cada Claro. terraza. La terraza. ayudó a que un poco también saliera todo esto que estábamos compartiendo, ¿no? De gente que pudo visualizar al maestro Enoch, también hermanos que pudieron visualizar cómo se vivía en aquella época. Las cámaras de abajo se vieron Hubo también. también hermanos también Que que sintieron- también se vieron también que habían ahí, estado- como que habían ahí va. estado ahí, habían Muy sido bien. parte de ese Parte lugar. de la Lemuria, Sí, por de esos supuesto. seres. Exacto. Y bueno, y entonces de allí viajamos en un avión local de la isla de Java, de Indonesia, que dicho sea de paso es la más poblada de todo el archipiélago. Viajamos hacia Camboya, el reino de Camboya al día de hoy. Y bueno, en Camboya estuvimos unos días también, recorrimos varios de los templos. Angkor Wat es una cosa El maravillosa. ícono. Es la zona más como- popular a nivel de lo que es turismo hoy en día. La ciudad es templo, todo un ¿no? complejo, Ciudad es todo, templo. claro, es todo un complejo enorme con varios templos. Es muy conocida también a través de películas, porque se han filmado Sí. muchas películas ahí. Exacto. Es un gran parque. Pero nosotros y el grupo en realidad estaba concentrado y el gran fin de este viaje era justamente trabajar con el disco solar de Camboya. Activar el disco solar. Que un grupo de hermanos tuvieron Tuvieron la la suerte, oportunidad, la la oportunidad suerte de poder ir y nosotros quedándonos apoyándolos, ¿no? Exacto. Diremos que previamente fuimos visitando templos y lugares donde se sentía que la energía del disco solar estaba muy cerca, no solo por la simbología que existe en Camboya, que es maravillosa, porque hay muchas serpientes, hay complejos y templos dedicados a los dioses, los monos guardianes de muchos de los templos, Los dragones voladores, los las serpientes dragones, voladoras. los dragones. Hay, como les decíamos entonces, un registro al día de hoy es patrimonio de la UNESCO, ¿sí? Tenemos que aclararlo esto. Y para la entrada y la visita a los templos hay que pagar un dinero justamente en las oficinas del Ministerio de Turismo, lo que sería aquí en nuestro país, y te dan una especie de carnet Con tu tu foto. foto, con tus datos, todo el tiempo de estadía que vamos a estar visitando los lugares, y hay entonces como un seguimiento muy detallado de cada uno de los turistas. Nos contaba uno de los guías locales que en 2020 había un ingreso anual de alrededor de 12 millones a 12 millones y medio de turistas, pero después de la crisis después de la pandemia, bajó este ingreso a 1 millón, 1,5 millones, que es de turistas, que es lo que están teniendo hoy por hoy. Ellos dicen que la economía justamente fue desmoronada, se destruyó. Viven del turismo. viven de Ellos eso. son una cultura que, más allá de ser muy espiritual,
viven, el ingreso de ellos es a través del flujo de turistas, y se nota entonces que hay una gran diferencia entre el ayer y el hoy. Y se notó porque se preocupaban mucho por la atención al turismo. Exacto. O sea, había muchos servicios que, por ejemplo, en Indonesia no era así. Exacto. Es un poco también lo que nos dio a reflexionar todo esto, de que como tantos países con disco solar, ha sido un país muy castigado, ¿no? Sí. A nivel de ocupación, a nivel de guerras civiles, una gran ocupación también por parte de Estados Unidos, por la ONU. Y bueno, eso un poco también se fue, lo fuimos viendo a medida que pasaban los días, que veíamos un poco la historia del país, veíamos un poco también todo lo que nos transmitían los guías en esa ubicación. Llegamos a algunos lugares puntuales donde, por ejemplo, el templo Banteay Samre, el templo de las raíces también se le llama, el templo... En ese templo de las raíces donde se filmó la película Lara Croft, ¿no? Sí, con- Tomb Raider. Tomb Raider, ahí, que va con todas esas raíces. Son los lugares maravillosos. árboles. Yo cuando la vi pensé que era escenografía, ojo, pensé, pero no, es un templo de verdad, existe. Existe. Decíamos que a pesar de que no están en las mejores condiciones de mantenimiento de parte estatal, del Estado, son lugares muy energéticos, sumamente energéticos. Cada templo está ubicado, ¿sí?, geográficamente y estratégicamente. Las entradas a los templos tienen particularidades, algunas están protegidas por, como decíamos recién, esfinges, ya sea de serpientes, de dragones, de monos, simios, son guardianes. El templo de las mujeres también es particular, está hecho completamente de granito rosado, y el tallado de las piedras y los templetes es pero tan profundamente delicado que da para estar muchos días allí. Ahí en el templo de las mujeres hicimos un trabajo con el disco solar. Exacto. El primer trabajo que hicimos con el disco solar fue ahí, ¿no? Ahí está. En ese lugar. Y al otro día fueron los hermanos. Claro. Bien, en ese viaje a la activación del disco solar de Camboya, ya se había recibido por aquí en Uruguay, en Montevideo, en el mes de junio, un símbolo que nosotros lo tomamos como confirmación del viaje, de este mismo viaje. Uno de los agroglifos que apareció en los campos de Inglaterra. En un día glorioso. En el día del 30 de junio, si ustedes lo buscan, día del 30 de junio del 2024. Gabriela dice glorioso porque es el cumpleaños de ella. Fue también la confirmación de que los que sentíamos ir, teníamos que estar allí. Si buscan el símbolo, se van a encontrar con una figura que es muy similar a la figura del ser humano, que tiene como una especie de movimiento porque tiene semicírculos en los 4 miembros, más el miembro, o sea, la cabeza y el cuellito, y está asociada a uno de los lugares más energéticos de Inglaterra también. Entonces, justamente el disco de Camboya tiene ese símbolo. Entendemos que habría que trabajar entonces con la reactivación del disco solar. Para ello se trasladaron físicamente 7 hermanos de distintos países, en representación de todo el grupo, que éramos 33 personas puntualmente. Y ellos se dirigieron entonces muy temprano en la madrugada hacia el lugar, es al norte, eran a 70 kilómetros de donde estábamos ubicados nosotros, y en el Parque Nacional de Nong Kuleng, si ustedes buscan, en la montaña también se llama Nong Kuleng,
Phnomkulen. Y el templo que está allí como bienvenida o recepción a los turistas, que no es casualidad, es un Buda que está recostado. Está todo tallado en una sola pieza de piedra. Y por las fotos que pudimos observar es maravilloso porque es enormemente grande. Y lo que nos contaban los 7 hermanos que fueron, es que transmite una paz y una armonía maravillosa. Está en posición de descanso. Y todas las personas que llegan allí pasan por ese lugar como si fuese el recibimiento. Estos 7 hermanos nos contaban luego que sacaron fotografías de seres. Les ocurrió que tuvieron algunas pruebas muy delicadas e importantes en el trayecto hasta llegar al lugar físico donde iban a hacer la reactivación del disco solar. Y había, por ejemplo, tallados en piedras de discos con 12 rayos, 12 líneas y un centro circular. Luego también fotografiaron un anciano, una estatua de un anciano con un báculo. Que digamos, ese anciano, no lo dijimos, pero nos ha seguido desde el principio del viaje. En todos los lugares que fuimos aparecía un anciano con un báculo. Nos llamó mucho la atención porque ver un ancianito de barba blanca y pelo blanco largo con un báculo no es normal. Por lo menos en nuestro país, acá en Uruguay, no lo es. Pero como decía Marce recién, nos llamaba mucho la atención porque sentíamos que de alguna manera nos estaban observando. La Hermandad Blanca estaba ahí. La Hermandad Blanca estaba presente, activa y más cerquita que nunca. Entonces, como decíamos, tuvimos la oportunidad de fotografiar a estos seres, a veces en imágenes, otras veces en estatuas, otras veces físicamente. Y hay una imagen de una divinidad justamente en el parque de Phnomkulen que tiene un disco en su mano de color dorado brillante. Eso también les indicó a ellos que iban por buen camino, siguiendo un sendero que había realizado ya Susana Gavilanés hace muchos años atrás. Ella había transitado por allí y lo guió a los hermanos y hermanas a la ribera de uno de los ríos que corre por el parque y encontraron un claro allí donde había mariposas revoloteando alrededor, como marcando el espacio. Allí ellos tuvieron la oportunidad de justamente reactivar el disco solar y cuentan que las experiencias de las confirmaciones fueron hermosísimas porque se acercó un grupo de muchachos, monjes, jovencitos, con sus túnicas de color anaranjado, y saludaron, y gente que pasó por allí se unió de alguna manera energéticamente por vibración a lo que ellos estaban haciendo también. Recordemos que reactivar el disco solar implica reconectarlo con el resto de la red de discos solares. Hablamos en un programa anterior de los 13 discos solares, es decir, los 12 menores y el disco solar número 13, que sería el mayor que se logra por la suma y la reactivación de todas las demás partes. Y ese disco solar, decimos, lo reactivaron para que se unan las energías y se refuerce la red energética que hay alrededor de nuestro planeta. Con respecto a la gente que quedó en la ciudad, era el último día, nosotros ya estábamos retornando, muchos de nosotros a nuestros países, algunos más temprano, otros más tarde. En una de las meditaciones
y creo que no fui la única, a modo de Rosana Ventoso pidió confirmación a los guías de que realmente el trabajo estaba realmente hecho y estaba activo. Al retorno en Dubái, lo que fue una de las paradas obligadas por los vuelos, en Dubái paramos en una tiendita de alimentos y bebidas para comer algo y tomar el próximo vuelo. Encontramos allí una bandera de color azul, fondo azul de tela, con una estrella de color dorado con 5 puntas y con una letra H hermosa, blanca, brillante. Y el detalle de esa bandera nos dio a entender, lo entendimos así, como que el trabajo estaba hecho y la H blanca de la hermandad, exactamente, la hermandad blanca apoyaba, asistía y reforzaba ese trabajo. Entonces nos quedó la paz interior de que el objetivo del viaje fue realizado y con creces, fue logrado y con creces. Y toda la experiencia de la gente hermosa que nos reencontramos en el camino y que están trabajando activamente en otros lugares del planeta y que cada tanto, cuando el universo nos conjuga, nos volvemos a juntar. Y bueno, terminamos por el día de hoy, porque vamos a volver, ahora que retomamos la nueva etapa, y nos vamos despidiendo hasta un nuevo programa de Camino, Verdad y Vida. Que pasen muy Que bien, pasen bien. sean felices. Chao, chao.